Usuarios de Reddit. ¿Cuál es la cosa más rara e inexplicable que te ha pasado? Cuando era pequeño y visitaba a mi abuela, siempre antes de marcharnos saludaba a Ken, el vecino que siempre estaba sentado en la ventana mirando al mar. Vivían en la costa del Mar del Norte, en Hartlepool, Reino Unido. Nunca hablábamos, pero siempre antes de irnos le saludaba con la mano antes de montarme en el coche de mi madre. Una vez en la que nos preparábamos para regresar, mi madre se paró en la puerta para hablar con mi abuela, así que decidí irme a la valla. En ese momento, volteo a la casa de Ken y le veo en la ventana como de costumbre. Con su sonrisa de siempre, me saluda. Le devuelvo el saludo. Se levanta, me saluda de nuevo con el pulgar hacia arriba y se va hacia el fondo de su habitación. Mi madre baja los escalones y me pregunta: ¿A quién saludas? Le contesté: a Ken. Todavía recuerdo la cara de mi madre. Se quedó blanca, pero no me dijo nada. Solo unas semanas después se armó de valor y me dijo que Ken había muerto unos días antes de nuestra visita a mi abuela. No creo en fantasmas, pero sé que lo vi. Todavía puedo imaginarme su jersey gris de rayas claras. Él saludando y levantándose de la silla. No había nadie más en la casa, vivía solo. Te creo al 100%. La hija de mi prima, 4 años quizás, dice que habla con nuestro abuelo muerto constantemente. Una vez mi prima la pilló cantando la canción favorita de mi abuelo, riéndose y corriendo por la habitación. Le preguntó qué estaba haciendo y ella le dijo: estoy jugando con Tata, que me está enseñando una canción. Se asustó mucho porque es imposible que su hija la haya escuchado en algún lado, ya que a mi prima no le gusta mucho oírla porque la canción le recuerda demasiado a su padre y la pone triste. Además es un tango viejo que hay que buscar activamente en internet para encontrarlo. Hay otras cosas de su niña que francamente son raras y todo el mundo está convencido de que es medium o algo así. Hace unos 5 años salí con 2 amigos. Por aquel entonces, a este grupo de amigos, al igual que a mí, les gustaba salir de fiesta. Acabábamos de terminar la universidad y vivíamos en una ciudad turística. Esa noche, salimos a cenar y luego fuimos a un bar. Todos hicimos una ronda de chupitos cuando llegamos al bar. Inmediatamente después del chupito, sentí ganas de vomitar. Fue extraño porque no había bebido mucho en la cena y estaba muy acostumbrado a tomar tragos. Fue una reacción muy extraña para mí. Una de mis amigas me había llevado hasta allí, pero inmediatamente decidí que tenía que irme, así que cogí un taxi, me fui a casa y me sentí completamente bien cuando llegué. Normalmente habría estado fuera hasta las 4 o 5 de la mañana, pero llegué a casa a las 11 de la noche. Vi la tele y me acosté, pero durante toda la noche tuve una sensación extraña. A la mañana siguiente me desperté y las 2 chicas con las que estaba habían tenido un accidente de coche. La persona que conducía iba borracha, además de ir enviando mensajes de texto. Chocó contra un enorme poste telefónico. El poste cayó sobre el coche, casi partiéndolo por la mitad. Por la gracia de Dios, el universo o algo. Ninguno de los 2 resultó herido, pero si alguien hubiera estado sentado en el asiento trasero, podría haber muerto. Estoy 100% seguro de que me habría subido a ese coche y probablemente habría estado sentado en ese asiento. Ya no jodo con beber y conducir o con cualquiera que intente hacerlo. Mi madre siempre cuenta esta historia. En realidad soy demasiado joven para recordar esto, pero mi madre siempre cuenta esta historia. Aparentemente, cuando era más joven, como apenas capaz de hablar, estaba sentada en el suelo jugando con algunos juguetes despreocupadamente con mi mamá cuando simplemente dije: cuando estaba en el cielo, conocí a una mujer que me dijo que tú serías la mamá perfecta para mí. Al parecer, mantenía la creencia de que estaba en el cielo antes de nacer y que un ángel me miró y escogió a la que sería mi mamá. Mi mamá me pidió que describiera a la mujer y al parecer describí perfectamente a la bisabuela de mi madre. Hasta el color de ojos. Nunca llegué a conocer a mi bisabuela ni a ver una foto suya. En 1996, acababa de dejar la universidad y me estaba mudando a casa de mis padres. Tenía el pellejo entre las piernas, casi nada de dinero y ninguna perspectiva de trabajo. Estaba jodido. Tenía un viejo todoterreno Jeep Comanche con todas mis pertenencias en la parte de atrás y 300 kilómetros por recorrer. Pedí prestados $20 a un amigo para gasolina y emprendí el camino. Llegué a un punto que estaba a 50 kilómetros de casa y no tenía combustible. Me detuve en una gasolinera barra parada de descanso y lloré durante 1 minuto en mi camión. Necesitaba $5 para gasolina y no tenía nada. No podía llamar a mi padre para pedirle ayuda, ya estaba bastante decepcionado. Después de 1 minuto empecé a buscar cambio en mi camioneta. Cualquier cosa. Abrí la guantera y había unos $1 de fidelidad de papel de una gasolinera que nunca había usado. Resulta que era justamente la gasolinera en la que me había detenido.
$4.70. Encontré otros $2 de cambio, puse $6 en el depósito y compré una Coca-Cola. Llegué a casa. 20 años más tarde, ya había resuelto mis problemas y era abogado. Aquella gasolinera me contrató como abogado externo. Le conté la historia al presidente de la empresa. Tengo una historia que era todo un enigma hasta hace unos años. Cuando tenía 5 años tenía un gran ventanal que daba al patio trasero. Una noche estaba sentado en la cama con las cortinas abiertas leyendo cuando de repente oí un fuerte pum en la ventana. Miro hacia arriba y hay un maldito zombi apretado contra mi ventana mirándome con ojos de película. Inmediatamente me bloqueo, sin saber qué hacer. Nunca antes había tenido pesadillas, no tenía miedo a la oscuridad, sabía que los monstruos no eran reales. Pero allí estaba uno, deslizándose lentamente por la ventana. Gritando, salí corriendo de la habitación, prácticamente balbuceando de miedo hacia mis abuelos. Cuando por fin me consiguieron calmar y hacerme hablar, me sacaron fuera y me mostraron que no había nada. Eso podría haber sido el final, pero cuando me desperté por la mañana había una mancha grasienta en la ventana y lo que parecían pequeños trozos de carne debajo de la ventana. Sin embargo, cuando señalé esto a mis abuelos, me dijeron que tal vez un pájaro se había dado un golpe o algo parecido, y ahí se acabó todo. Durante años y años después de esto, me aterrorizaba la oscuridad, tenía que tener lámparas de noche por todas partes e incluso mojé la cama un par de veces porque el pasillo estaba demasiado oscuro para ir al baño. También empecé a tener pesadillas muy malas a causa de ello. Durante casi 20 años esto fue para mí un misterio inexplicable. Cuando hace un par de acciones de gracias mi familia estaba hablando de cosas raras que nos habían ocurrido. Les conté mi historia y mi tío empezó a llorar de la risa. Una vez que pudo respirar de nuevo me contó lo que realmente había sucedido. Por aquel entonces mi tío estaba viviendo en la casa de al lado y tenía una amiga que trabajaba en efectos especiales para películas y le había pedido a mi tío que le dejara perfeccionar el maquillaje que estaba preparando para un cadáver flotante con su cara. Resulta que volvía a casa de eso, todavía con el maquillaje puesto porque quería que lo viera su mujer y se dio cuenta de que yo estaba en la cama cuando atajó por nuestro patio trasero. Pensando que sería gracioso, golpeó la ventana para asustarme, luego se fue a casa y se olvidó del asunto durante años, dejándome traumatizada y mentalmente marcada. Cuando tenía 10 años, un día no quise ir al colegio y fingí un dolor de estómago para que mi abuela me dejara quedarme en casa. Siempre se me dio mal mentir, así que mi abuela intentó rebatirme el farol. Me dijo que, si estaba demasiado enferma para ir al colegio, me daría cita con el médico. 3 horas más tarde, me llevaron a cirugía de emergencia. Mi falsa enfermedad acabó resultando ser en realidad apendicitis y estaba tan inflamada que si no hubiera venido ese día mi apéndice se habría roto potencialmente matándome. Ese día me sentía 100% bien. No querer ir al colegio me salvó la vida. Una vez, mi madre y yo estábamos conduciendo a Las Vegas desde Santa Clarita. En aquel entonces, ella tenía un Lexus de lujo con una consola de pantalla táctil en el salpicadero que podía reproducir películas en DVDs mientras conducía. Recuerdo que estábamos en un largo tramo de carretera con un montón de espacio libre en la autopista. En un momento no vimos nada delante de nosotros y, de repente, vimos a una mujer que cruzaba la autopista justo delante de nuestro vehículo. Mi madre dio un volantazo y apenas la esquivó. Se apartó al arcén, miramos hacia atrás y la vimos cruzar toda la autopista, incluido el tráfico en sentido contrario. Luego se dio la vuelta y volvió a cruzarla. En cada ocasión, estuvo a punto de ser arrollada por un coche desprevenido que venía en sentido contrario, igual que nosotros. En un momento dado, un semirremolque casi la atropella de frente y la esquiva literalmente por 1 milímetro. Cada paso que daba era un paso firme y seguro, mirando hacia adelante y sin pestañear ante el tráfico que se aproximaba. Iba descalza y caminaba sobre el asfalto hirviendo sin ningún sentido de la urgencia. Así que mi madre llama al 911 y nos comunican con la patrulla de carreteras. Dicen que han recibido numerosos informes y que se dirigen hacia allí. Después de colgar, mi madre decidió dar marcha atrás lentamente por el arcén para poder verla mejor y comprobar si estaba bien. Sí, lo sé, una estupidez en más de un sentido. Cuando llegamos a colocarnos detrás de ella, cruzó la autopista y ahora se encontraba delante de nuestro vehículo. Esta parte nunca la olvidaré. La mujer gira lentamente la cabeza y nos mira y ahora se dirige lenta pero firmemente hacia nuestro coche. Era blanca como el día en todos los sentidos. Camisón blanco, piel pálida, seca y arrugada, pelo blanco y los ojos gris azulados más pálidos que he visto nunca y descalza. Casi parecía una versión muerta viviente de Rose Dawson de Titanic. Iba en el asiento del copiloto, que estaba en el arcén. Cuando mi madre hizo contacto visual, se congeló. Se paralizó por completo.
Recuerdo a la mujer caminando tan cerca de mi puerta que pude ver sus ojos hacer contacto con los míos. Parecía como si estuviera ciega y sin vida, pero no solo podía verme, sino ver dentro y a través de mí, como dentro de mi alma. Me quedé frío de inmediato. Alargó la mano hacia el pomo de mi puerta y recuerdo que grité a mi madre que apretara el acelerador y, sin dudarlo, aceleró y nos largamos de allí. Por la ventanilla de atrás, la vi mirarnos y luego volver a seguir cruzando la carretera. Una milla más abajo, llamamos a la patrulla de carretera para ver qué había pasado y no tenían ni idea de lo que estábamos hablando y nos dijeron que no tenían noticias de ninguna mujer cruzando la carretera. Hasta el día de hoy, mi madre no recuerda el tiempo que transcurrió desde que dimos marcha atrás hasta que nos largamos. No tengo ni idea de lo que pasó ese día, excepto de lo que presencié y viví. Nunca olvidaré este momento. El año pasado, en mi clase de física, estábamos divididos en grupos trabajando en un laboratorio. Un chico que estaba en otra mesa lanzó un grito y, mientras extendía los brazos, se cayó de cabeza de la silla. En el segundo, entre su grito y el golpe de su cabeza contra el suelo, empezó a sonar un pitido en la sala, seguido de las palabras: "Se está produciendo una emergencia en su edificio. Por favor, evacúen por la salida más cercana", acompañado de luces intermitentes. El tipo está teniendo un ataque en el suelo, así que lo único en lo que nos centramos fue en conseguirle ayuda. Un agente de policía del campus entra y nos dice que el resto de los edificios de ciencias ya han sido evacuados por la alarma de incendios. La mayoría de nosotros nos marchamos para dejar espacio a las personas que estaban ayudando al tipo. Mientras estamos fuera, hablamos entre nosotros, absolutamente desconcertados por la coincidencia de los acontecimientos que acabamos de presenciar. ¿El parpadeo de la alarma desencadenó la epilepsia? No, porque ya estaba en el suelo cuando se encendieron las luces. ¿Llevaba en sí mismo algún tipo de sensor que avisaba cuando experimentaba una emergencia? No, porque era su primer ataque. Solo leerlo puede sonar aburrido, pero presenciarlo y averiguar lo que estaba pasando en tiempo real fue espeluznante. Este es extraño para mí porque fue hace tanto tiempo que estoy convencido de que tengo que estar recordando las cosas mal. Cuando era pequeño, en el supermercado, vi un helicóptero de juguete del tamaño de un coche de carreras que, por alguna razón, me apetecía mucho. Por supuesto, no me lo compraron, pero se me quedó grabado en la cabeza. Unas noches más tarde, tuve un sueño en el que jugaba con el helicóptero, pero me di cuenta de que era un sueño y el estúpido de mi juventud pensó que, si lo ponía debajo de la almohada, seguiría allí cuando me despertara. Después de eso, me desperté y miré con impaciencia debajo de la almohada para cogerlo. Por alguna razón, estaba justo donde lo dejé en el sueño. Cuando era niño, no me sorprendió encontrarlo allí, ya que entonces todo me parecía perfecto, pero años después no tengo ni idea de cómo llegó el helicóptero de juguete a estar debajo de la almohada. ¿Preguntaste a tus padres si lo compraron y lo pusieron bajo tu almohada como sorpresa? Sí. Esto me parece lo más probable, aunque ninguno de mis padres lo recuerda, ya que esto pasó hace unos 15 años. El único problema que tengo es que cuando lo encontré estaba totalmente sin empaquetar. Mi novia salió de la ducha y me llamó al cuarto de baño para enseñarme el espejo. Había una huella de mano muy extraña y distintiva en el espejo. Vivía solo y ella era la única persona adulta que había estado en mi casa en 2 años. Cada uno de nosotros pusimos nuestras huellas a los lados de la huella misteriosa como referencia y ninguna se parecía en nada a la huella misteriosa. Todavía no tengo ni idea de cómo llegó allí. De edición. Para hacer frente a un par de ideas. He vivido en esta casa por más de una década. El espejo no está recién instalado. El espejo se limpia con bastante regularidad. Me he duchado muchas veces y empañado el espejo y nunca lo he visto. De edición 2. No la persona a la que le compré la casa, sino la anterior propietaria, murió en esta casa. Estaba cuidando al hijo de 5 años de mi vecina unos años antes de esto y estaba comiendo en la mesa de la cocina. Me preguntó: ¿quién era esa señora que acaba de subir las escaleras? No había ninguna señora ni ninguna otra persona en la casa. Una mañana me desperté y me di cuenta de que mi cámara estaba sobre el sofá, al otro lado de la cama. Sabía que no la había puesto ahí porque era una cámara muy cara y podía caerse muy fácilmente de ahí. La había guardado en mi armario. Me acerqué, la cogí, la encendí y pulsé el botón para ver las fotos. Había cientos de fotos mías durmiendo, todas aparentemente tomadas desde el respaldo del sofá. Estaba tan asustada que no podía parar de llorar. Vivía sola. Era una foto tras otra de mí durmiendo. Las fotos se tomaron en instantánea rápida, en la que la cámara hace aproximadamente una foto por segundo.
Más tarde me di cuenta de que la cámara ni siquiera tenía un ajuste de instantánea rápida, por lo que técnicamente era imposible que tomara las fotos. Las marcas de tiempo sugieren que todas las fotos se tomaron entre las 2 y las 3 de la madrugada. Nunca descubrí cómo sucedió, cómo llegó la cámara al sofá o cómo es posible que una cámara que no tiene disparo rápido lo haga, pero todavía tengo un USB con las fotos y me siguen volviendo loca. Edición. Para responder a algunas preguntas. Estoy a salvo. Esto ocurrió hace varios años. Ahora vivo con mi pareja y tenemos varios perros y un muy buen sistema de seguridad en casa. No había signos de entrada forzada en mi casa. La casa era mía y cambié las cerraduras cuando me mudé porque me sentía incómoda viviendo sola, buena corazonada, jaja. Fui a la policía. No les importó una mierda. Dijeron que probablemente era un amigo gastando una broma. Mi madre tenía una llave de la casa. Extrañamente este hilo ha refrescado mi memoria sobre algo potencialmente relacionado que había olvidado por completo y que estaba guardado muy profundamente en mi banco de memoria. Aproximadamente 12 meses antes del incidente de la cámara, recibí una carta en mi buzón que estaba escrita a máquina, no a mano, y dirigida directamente a mí diciendo que si no accedía a reunirme con el remitente, me matarían mientras dormía. Para ser sincera, pensé que se trataba de una broma estúpida porque no se me ocurría a nadie que quisiera que me reuniese con ellos, así que tiré la carta a la papelera y nunca se lo dije a nadie. Recibí 3 o 4 de esas cartas amenazadoras en las que se me exigía que respondiera, pero no había forma de hacerlo ni ninguna pista sobre su remitente. El remitente escribía como si yo debiera saber de quién se trataba, pero no lo sabía. En una de las cartas se indicaba un lugar y una hora para reunirnos, pero, por supuesto, no acudí. Esa fue la última carta. Sin embargo, me mudé de casa y cambié mi dirección postal poco después del incidente de la cámara. Estoy viva en este momento, por lo que, obviamente, muchas palabras, poco actuar. Jaja.